Eh, Muy bien. Entonces, otra de las llaves que deberíamos tener, ¿sí? Es una llave para conos, ¿sí? Dependiendo la rueda si es delantera o trasera, ¿sí? Tenemos dos números distintos. Si es para una rueda delantera, ¿sí? La medida de conos sería la número 13 y la medida para las tuercas sería la número 15. Bien. Y para ruedas, a ver, vamos a ir admitiendo a algunos chicos. Y para ruedas traseras, ¿sí? Eh, Sería el número 14 para el cono, ¿sí? Y la número 16 para lo que sería la tuerca, ¿no? Entonces, esta llave, ¿sí? Para conos tiene ambas medidas, podemos trabajar, depende del lado, el cono, ¿bien? El eje. ¿Sí? Esta sería otra de las llaves que necesitaríamos. Luego, para lo que es eh, palancas, ¿sí? Bien, sigo emitiendo algunos chicos. Eh, Después, ¿sí? Para lo que sería los tornillos de la palanca, ¿sí? Los que van justo con la caja pedalier, ¿sí? Tenemos esta llave, ¿sí? Que tiene un número 15, ¿sí? En la parte superior del tubo. Tenemos para ingresar una francesa también, número 15. Y además, esta en particular, ¿sí? Nos sirve no solo para aflojar los tornillos, sino para poder extraer la palanca, ¿sí? Porque a veces en el cartucho, la caja, en el eje central o el eje pedalier, ¿sí? Depende el nombre que ustedes los conozcan. Esto ingresamos en la rosca de la palanca, ¿sí? Y con la parte cromada nosotros las ajustamos y podemos hacer fuerza sobre el eje pedalier y podemos extraer lo que sería la palanca, ¿no? Esta es otra de las que yo tenía, se me había robado la parte negra, ¿sí? Entonces es la misma, pero yo también lo utilizo a veces porque esta rosca es un poco más fuerte, siempre tengo de repuesto. Así como tenemos este tubo, ¿sí? Que nos permite sacar el tornillo, tengo esta herramienta hand bite, ¿sí? También tiene de ambos lados, tiene el número 14 y tiene el número 15. Esta llave también me permite hacer el mismo trabajo que el tubo este, ¿sí? Solo que tengo nada más que la llave número 15, ¿sí? En este tubo, ¿no? Pero en este tengo 14 y 15 dependiendo la medida de algunas de las marcas, ¿no? De las palancas. Y después del otro extremo, ¿sí? Sería el número 15. Yo por lo general trabajo con una llave, ¿sí? Para mí me parece mucho más cómodo trabajar con esta llave. La número 15 también, número 14 y 15, pero yo por lo general trabajo con esta llave para lo que es extraer los pedales, ¿no? Pero esta llave, sí, tengo estas dos opciones de trabajo, ¿no? Solo que es para tornillos y lo que es pedales, aunque también tengo, y yo personalmente trabajo con otra llave para lo que es los pedales, ¿bien? Lo que es pedales también, ¿sí? Hay pedales que me permite trabajar con la llave, ¿sí? Con este tipo de llaves o con con llave Allen, ¿sí? Que sería la número 8, ¿sí? Dependiendo de los pedales. Así que bueno, el jueguito de llaves que les mostré hace ratito, ¿sí? Sería la número 8 de llave Allen. Una cosita que me olvidé mostrarles, ¿sí? En estos dos juegos de llave Allen que tengo de trabajo, ¿sí?
llego hasta la número 6, ¿sí? Pero tiene un adaptador, ¿sí? Para hacerlo número 8, llegado el caso que necesitemos trabajar con algún tornillo de pedal. Incluso este modelo también, ¿sí? En la parte de abajo, la parte interna también me trae el adaptador de pasar el máximo de número de, de llave que trae la llave Allen, ¿sí? Aquí el número 6 también me permite pasar la número 8, ¿sí? Como también podemos trabajar con llave Allen independiente en la número 8, ¿sí? Bueno, otra de las cosas estaba en la reunión. Diego, ¿las llaves cono se puede reemplazar por francesas? Sí, sí y no. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez tuviste un cono a mano, ¿sí? El cono trae una ranura. Yo quería ver si tengo acá algún cono como para mostrar, ¿sí? A ver, quiero ver si puedo. Bueno, no, la verdad que no tengo. Recordámelo si querés para la próxima clase. Lo voy a traer, lo voy a tener a mano, ¿sí? ¿Qué pasa con las llaves, con el número para las llaves cono, ¿sí? La ranura del cono es bastante fina, ¿sí? A comparación de las tuercas que podemos ver en la parte externa del eje, ¿sí? Si nosotros intentáramos, por así decirlo, ingresar una llave, ¿sí? Y una francesa, el espacio que trae la caladura de la llave del cono no me permite ingresar la llave, ¿sí? Porque no sé si podemos ver acá en pantalla, la llave de cono es bastante notable, ¿sí? De que es mucho más fina, ¿sí? Es mucho más fina que una llave normal, ¿sí? Entonces por eso es de que la llave de cono igual no es cara, debe estar unos 400, 500 pesos. Sí, es necesaria, ¿sí? Para poder ajustar el cono, porque como podemos ver es un poco más, casi bastante más angosta que una llave normal, ¿sí? Para afuera sí podemos utilizar, ¿sí? Por lo general yo utilizo no una francesa, pero sí utilizo los números que estaba indicando, ¿no? 14 y 16 y 15 y 13, ¿sí? Por lo general acá tengo una llave 13, ¿sí? Entonces yo sí trabajo con lo que sería la llave del cono y la llave para ajustar o para ajustar o desajustar, ¿no? Y poder trabajar con un cono. Entonces, por esa es la razón que sí necesitamos una llave de conos, porque no nos daría el ancho del cono como para poder trabajar sin una llave, por así decirlo, específica. Bien. Otros de los accesorios que podríamos tener, ¿sí? Eh, podríamos tener, ¿sí? Serían, ya continúo con los extractores, ¿sí? Otra de las llaves que podríamos tener, ¿sí? Son las llaves para sacar cubiertas, ¿sí? En mi caso yo tengo metálicas y también tengo las plásticas. Las plásticas creo que están 150, 200 pesos, no son caras, ¿sí? Debemos trabajar un poquito más de cuidado lo que son las de plástico,
Y también tenemos que tener cuidado con las metálicas, no solo a diferencia, por ejemplo, de las plásticas que podemos quebrarla, pero con una metálica podemos morder la cubierta, ¿sí? La cámara, ¿no? Entonces, con cualquiera de las dos opciones deberíamos tener cuidado, ¿sí? Porque la plástica, si hacemos demasiada fuerza, podemos romper la llave, ¿sí? No nos asegura que no mordamos la cámara, pero sí podríamos romper la llave. Y una llave metálica, ¿sí? Podríamos estar lastimando, por así decirlo, lo que sería una cámara. Bien, estos serían otras llaves también que deberíamos tener, ¿sí? Y pasamos a los extractores, que son muchos, son 4 o 5, ¿sí? Bien, primero tenemos lo más cotidiano, lo que más podríamos utilizar, ¿sí? Sería la llave esta, ¿sí? Que tenemos, por un lado tiene la número 36 y 40, y por otro lado tiene la 30 y la número 32, que este sería una llave para los juegos de dirección, ¿sí? Son para los juegos de dirección, para las bicis, por así decirlo, comunes, las más cotidianas, y también dependiendo de la medida, ¿sí? Por lo general para el juego de dirección, y la de abajo, que es un poco más grande, la utilizamos para lo que sería la caja pedalier de las ruedas de las bicis comunes, ¿sí? La caja centro o eje pedalier, ¿sí? De las bicis más comunes, que son un poquito más grandes. Bien, entonces este sería para juego de dirección y para el eje pedalier, ¿sí? De las bicis más comunes. Bien, la mayoría de las llaves que estoy mostrando podemos conseguirla entre Manresa y Chalave, ¿sí? Rayo es el que más tenía variedad en precio y calidad de llaves, pero bueno, dado que está cerrado por ahora, por motivos personales y económicos, podríamos decirlo, uno de los empleados estaba bastante complicado con el tema COVID, y luego bueno, estaban esperando un poco el ingreso de mercadería porque no había, y otra que estaban esperando un poco que se estabilice el dólar, ¿no? Para no vender productos o herramientas o repuestos que después no iban a poder reponer como negocio. No es el 100% de la información cierta, ¿sí? Porque no tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos, pero es lo que se comenta entre los talleres y gente allegada, ¿no? Pero eso es las dos opciones de bicicletería que tendríamos para conseguir, ¿sí? Tanto Manresa como Chalave, ¿sí? Manresa, Corrientes y Pellegrini; Chalave, que está en la Urquiza, entre las peatonales, más para el lado del Alberti. Bien. Otra de las herramientas que tenemos, ¿sí? En este caso es de la marca Super B, ¿sí? Es para la caja Halotech 2, ¿sí? Tenemos esta, que es para las cajas huecas, ¿sí? Que por así decirlo más conocido. Esta trae, ¿sí? Puedo sacar, esta trae la parte de lo que es para sacar la tuerca de plástico que traen los ejes huecos, ¿sí? Que sujeta la palanca del lado izquierdo, ¿sí? Trae un taponcito de plástico. Este nos sirve para extraer o para ajustar. Y dependiendo, ¿sí? A ver si lo tengo a mano. Dependiendo la caja, ¿sí? Porque es la Halotech 2, ¿sí? Pero hay modelos dentro de lo que es caja Shimano, y también
la Ray Face, ¿sí? Algunas de las cajas son un poco más angostas, ¿sí? Si consideramos las que son las Shimano, sería desde la Alivio, ¿sí? Que viene ahora en caja hueca, Alivio, hasta algunas de Ore, ¿sí? Y modelos viejos de la SLX, podríamos utilizar esta llave. Luego, algunas de las nuevas de las SLX y XT y XTR, ¿sí? La caja tiene el mismo diseño, ¿sí? Estriado, como podemos verlo, pero son un poco más angosta, entonces esta llave nos andaría, por así decirlo, bailando, ¿no? Y entonces podemos conseguir lo que es un adaptador de plástico, ¿sí? Que trae el mismo diseño, ¿sí? El mismo diseño, pero esto lo tendríamos que introducir, ¿sí? sobre la otra llave, ¿sí? Se incrusta y achicaríamos la medida de la llave, ¿sí? Para poder trabajar las otras cajas que son un poco más angostas. Entonces este adaptador lo podemos utilizar tanto para cajas más chicas con esta llave, o podemos utilizar solamente la llave en forma independiente, ¿no? Cristian, las llaves las podemos conseguir en Chalabe o en Manresa, ¿sí? Algunas están ahí y otras voy a pasar el enlace. Bueno, Agustín, dame 2 segunditos, te muestro la diferencia entre una caja punta cuadrada y una hueca, ¿sí? Que en las huecas podemos conseguir las que son las en la caja Halotech o los cartuchos Octalina, ¿sí? Ya voy a mostrar un poquito, déjame termino de mostrar algunas herramientas y pasamos a lo que es la pantalla, y voy a compartir como para que puedan ver la diferencia entre algunas cajas. Bien, bueno, otra de las llaves, ¿sí? Que tenemos en este juego de llave Allen, le mostré, ¿sí? Que tenemos la número de 3 milímetros, ¿sí? Que es para nipple, ¿sí? Pero sería incómodo y digamos muy pocas veces que podríamos trabajar, ¿no? Con ese manojo. Pero sí tenemos esta llave, ¿sí? Que para los nipples, que tiene distintas medidas, incluso hasta de motos, ¿sí? Pero por lo general trabajamos con la número 5, ¿sí? Entre 4 y 5, con esta llave para lo que es nipples, para centrar, armar o desarmar lo que serían los rayos, ¿no? De una rueda. Bien, otros que trabajan, digamos, con esta llave, ¿sí? Es el extractor de cartucho, ¿sí? También lo vamos a mostrar en pantalla, ¿sí? Así que bueno, esto es un extractor de cartucho Halotech, ¿sí? Que es de la marca Handbike también, y es estriado, ¿sí? Como podemos ver, esto ingresa para poder extraer desenroscando, ¿sí? El cartucho. También voy a mostrar en pantalla enseguida, ¿sí? Como para que puedan ver la diferencia de varias cajas o ejes pedalier, ¿sí? O cartuchos, ¿sí? Para que puedan ver la diferencia entre algunos de ellos. La otra llave, o en realidad este es un cric que lo podemos conseguir en forma independiente en cualquier lugar, cualquier ferretería, pero sí es lo que sería el extractor de piñón, ¿sí? Esto me desenrosca lo que sería la rosca de un piñón, ¿sí? Yo por lo general trabajo con el crique, pero lo bueno que trae este extractor, que puedo trabajar, ¿sí? Lo bueno que trae este extractor, ¿sí? Que podemos ver que podemos trabajar con una llave francesa también, ¿sí?
podemos utilizar una llave francesa, ¿sí? O como podemos utilizar el crique para extraer el piñón, ¿sí? Lo que era del cartucho también, ¿sí? Podemos utilizar lo que es el crique, ¿sí? O podemos utilizar lo que es la francesa, ¿sí? En cualquiera de los dos extractores. Bien, entonces podemos utilizar francesa o lo que sería un crique en la misma llave. Bien, tenemos esas dos opciones, ¿sí? Y en lo que es un piñón, ¿sí? Utilizamos esta llave, ¿sí? Este extractor para trabajar, y va acompañado, ¿sí? De un extractor, ¿sí? De una llave que nos permite con esta cadena, ¿sí? Nos permite sujetar el piñón, porque se desenroca para el lado que el piñón no traba, ¿sí? Para el lado hacia atrás, ¿sí? Podemos, no sé si se han dado cuenta, pero el piñón traba para un lado y para el otro tiene giro libre. Entonces, para trabar el giro libre que trae el piñón, utilizamos, ¿sí? este sujetador, ¿sí? Esta llave para poder sujetar el piñón y trabajar con el extractor de las mismas, trabajando ambas llaves, poder retirar el piñón, ¿sí? de la rueda. Otra de las llaves, ¿sí? Que deberíamos tener, que podríamos utilizar, es esta H, ¿sí? Que esta caradura que traen, ¿sí? El medidor de cadena, ¿sí? Lo ideal sería que un eslabón, a ver si tengo un eslabón por acá, lo que hace, ¿sí? Este es un pedazo de cadena que ya tenía, podríamos medir, ¿sí? El tamaño del eslabón, ¿sí? Si ingresa ahí, como podemos ver ahí, el eslabón está en buenas condiciones. Si no ingresa, ya podríamos decir que la cadena está para cambio, ¿no? También supongamos que esta es la cadena, ¿sí? De la bici. Este medidor de cadena lo vamos a ingresar en alguno de estos eslabones, y si la cadena está en buen estado o en óptimo estado, ¿sí? Este ganchito que está acá, ¿sí? No debería ingresar como esto, ¿sí? Como se puede mostrar, queda este hueco por acá, ¿sí? No debería ingresar. Bien, tenemos ambas medidas, 0,75, ¿sí? 0,75 y 1,0, que serían los parámetros, uno el óptimo y el otro que está a medio punto de durabilidad de una cadena, ¿sí? Si utilizamos el 1,0, ¿sí? Prácticamente no ingresa en la cadena, ¿sí? Y si utilizamos el 0,75, ingresa un poco, ¿sí? Pero no ingresa del todo, ¿sí? Entonces podemos ver que esta luz que está acá, ¿sí? Nos indica que la cadena está en buen estado. Entonces este es un medidor de desgaste de cadena, ¿sí? Que podríamos y deberíamos tener, ¿no? Diego, el extractor de piñón rosca, en algunos casos sí, Diego, depende del modelo del piñón. El extractor casi es la misma estructura, ¿sí? Pero cambia el estriado dependiendo, ¿sí? El piñón. Si esa rosca, por lo general, este extractor lo deberíamos poner en una morsa, ¿sí? Y luego colocar la rueda arriba y girarla, ¿sí? Porque no sería necesario utilizar la llave esta, que es por el giro libre que tiene el piñón, ¿sí? Simplemente colocar el extractor, hacerlo con una francesa, pero a veces con la francesa nos cuesta un poquito, entonces hacerlo con este extractor sería en una morsa sería lo ideal, ¿no?
No es el mismo, pero sí la misma estructura, ¿sí? Dependiendo del modelo, hay otros que son con menos caladuras y un poquito más gruesa, y también un poco más chico para los piñones a rosca, ¿sí? Después otra de las cosas que tengo, ¿sí? Son un cepillo de acero, ¿sí? Por lo general lo usan los que hacen soldadura, ¿sí? Para limpiar, para sacar virutas, ¿sí? Una lima también, una lima, tengo lima circular como esta, y una lima de hoja plana, ¿sí? Como sería esta, ¿sí? De hoja plana, y una circular dependiendo el uso que necesitemos, ¿no? Por lo general, cuando cortamos una horquilla para instalar, necesitamos las dos para quitarle la rebarba, ¿no? Luego, como pinceles, por ejemplo, para la limpieza, pinceles, cepillos, algunos llaves tubo, ¿sí? A veces el juego de dirección está bastante duro, ¿sí? Como para hacerlo con esta llave. Entonces, a veces hasta podemos girar en forma libre y no lo termina de agarrar. Entonces, para sujetar todos los lados del tornillo, ¿sí? de la tuerca del juego de dirección, utilizo el tubo, ¿sí? Que si sacamos el manubrio me queda la tuerca libre como para poder trabajar con el tubo. Si a veces la llave no me es suficiente porque está muy clavado, ¿no? Después, bueno, una pico y loro, ¿sí? También un llave punta plana, también finito, que el punta plana finito por lo general lo uso para lo que son los descarriladores, los tornillos de regule, el low y el high, ¿sí? Tanto el descarrilador o desviador, ¿sí? Utilizo una llave punta plana de las más chiquitas. Bueno, una pinza chica también que me permite trabajar cuando tengo que hacer cortar, por ejemplo, precintos, ¿sí? Instalar una computadora, instalar sensores, instalar o cortar los cables también, ¿no? Las fundas, el exceso de fundas, ¿sí? Otra de las cosas que siempre tengo a mano es un poco de lija, ¿sí? Un pedazo de lija, tanto para limpiar pastillas como para limpiar a veces los cables, o limpiar alguna parte oxidada, ¿no? Que necesite limpiar. Incluso a veces hasta un pedazo de cadena también necesitamos limpiar porque está oxidada, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, luego tengo una espátula, ¿sí? Metálica, que lo que me permite hacer es, al ser finita, ¿sí? Y un poco largo, me permite trabajar entre las coronas del piñón, ¿sí? Me permite trabajar con eso, y poder limpiar la suciedad que tenga, ¿no? en el piñón. O en algún otro lugar también, a veces para poner un poco de grasa también en el juego de dirección o cuando esté instalando algo, esta espátula con un poco de grasa, y trabajo en esos lugares un poco más complicados, ¿no? Bueno, y después, bueno, sierritas o algo para cortar también. Lo que sería por lo general los juegos de dirección o algún tornillo que necesite cortar. A veces para hacer un poco de palanca también un tornillo punta plana un poco más ancho, ¿sí? Y bueno, más allá de todas estas llaves, bueno, también la pinza perro, que le dicen algunos, pinza presión, ¿sí? A veces necesito sujetar algo y sacar y no puedo con una pinza común o una llave, ¿sí? Entonces trabajamos con una pinza presión para facilitarnos un poco el trabajo, ¿no? Luego,
de eso podría mostrarles lo que pasaría a ser. Tengo en este caso, ¿sí? Lo que serían las grasas, ¿sí? Grasas, aceites, lubricantes, alcohol y, bueno, yo una silicona líquida que trabajo, ¿no? Bien, tengo esta grasa, ¿sí? En realidad para mostrar lo que no deberíamos usar, ¿sí? La grasa roja o la negra también viene en el mismo pote, ¿sí? No trabajarla porque se lava muy rápido ante la presencia de agua, por ejemplo una lluvia o charcos o río. Y también si no le da el agua, el uso se hace muy pastosa y muy pesado, ¿no? Que puede terminar rompiendo alguna bolilla o algún, pues si lo ponemos con dirección o la masa, ¿sí? Entonces sería un poco complicado trabajar, por lo menos para lo que es bicicleta, trabajar con este tipo de grasas, ¿sí? No los recomiendo. Está la blanca o amarilla, ¿sí? Está la roja y la negra, dependiendo, tengo entendido, la densidad, ¿sí? De la grasa. Digamos, tiene esos colores, pero ninguno de las tres recomendaría el uso, ¿no? Yo por lo general trabajo la grasa MTI, ¿sí? O la Finish Line, que no tengo en este caso para mostrarle. Tengo lo que sería la blanca y la verde, ¿sí? Lo que es la blanca para lo que es rodamientos, bolilla, juego de dirección, cajas, masas, ¿sí? Y para lo que es cables o fundas o lubricar, por ejemplo el shifter también, si necesitamos, por ejemplo tengo el shifter a mano, si necesitamos desarmar un shifter, ¿sí? Que a veces el trabajo del shifter por la misma grasa es pesado, ¿sí? Entonces trabajamos con la grasa blanca, bien. Viene Vilte Gerano, ¿sí? Cada cuánto, y cada 3, 4 meses, hasta 6 meses podría recomendar, dependiendo del uso, ¿no? Si lo hacemos un uso bastante intenso, entre 3 a 4 meses, dependiendo si no estamos en lluvia, ¿sí? Sería ideal, sería lo más óptimo, ¿no? Hacer un service. Y si la bici la usamos fin de semana y recorrido muy corto,